Hello, everyone. My name is Tatiana Mahoney from Inwood Academy for Leadership, bringing the news bulletin for Wednesday, January 26. Hola, gracias a todos por estar con nosotros. Mi nombre es Tatiana Mahoney y venimos a darle el boletín informativo del 26 de enero y mi asistente está también con nosotros, Sarah Jiménez. Ok, hoy es un día muy feliz para mí porque tengo una invitada especial de Inwood Community Services que nos va a hablar en la última parte del boletín sobre cómo hacer tableros de visión, o sea, cómo trabajar en familia para que haya más unidad y establecer como enlaces más fuertes con nuestros hijos de una forma estructurada. Okay. So today I have a special guest from Inwood Community Services. It's Jessica Lopez, and she's going to give us a talk about vision board in a way to build the structure so that we can have stronger family connections with our kids. Okay, so moving on, today we were on Despierta America from Univision, and Univision is the big network for Latin American countries, and here in New York, I have a picture here of our president of Family Council, Carmen Pichardo, as they were being taped from their own home. So you could see. I thought it was fun to just show you how things worked now in Zoom land. Esta es la foto de Carmen Pichardo que le tomé mientras le estaban dando la estaban grabando en Despierta América. Fue un segmento que se hizo para Univision y salió hoy a las 7 de la mañana, a las 7:40 creo que fue. Entonces, quiero mostrarles el segmento para los que se lo perdieron. I want to show you the segment for those who missed it. Just want to make sure that you can hear Este segmento de Despierta Nueva York es presentado por Inwood Academy. El 2022 está aquí y hay que mirarlo con optimismo. A pesar de que la pandemia continúa desafiando a educadores y estudiantes, las escuelas charter se han mantenido a la altura. Hoy hablaremos de Inwood Academy, cuya misión está en el desarrollo del carácter de los estudiantes y la preparación para la universidad. Para contarnos más, le damos la bienvenida a Bianca, Tatiana y Carmen. Hola. Hola, Lulu. Inwood se fundó en el año 2010 con la premisa de que la educación puede ayudar a romper el ciclo de pobreza, analfabetismo y bajas expectativas para los niños de Inwood y Washington Heights. Tenemos un sólido programa de aprendizaje del idioma inglés, ya que para muchos de nuestros estudiantes el inglés no es su primer idioma. Queremos garantizar que nuestros estudiantes del idioma inglés estén preparados para el éxito universitario y profesional. Muy importante. ¿Y cómo logran crear una cultura escolar positiva? Contamos con una increíble participación familiar y trabajamos en equipo. Apoyamos de manera integral a nuestros estudiantes dentro y fuera de las clases. Ya sea virtual o en persona, los animamos para que se destaquen a través de sus trabajos y celebramos cada logro en el camino. Cada niño, cada día. ¿Qué programas ofrece Inwood Academy? Además de los programas académicos, contamos con un deporte, clubes que incluyen costura, carpintería, música y lo más importante es que los tutores son graduados de la escuela, dando talleres tales como socioemocional, yoga, caminatas, distribución de comida. Somos una familia. Muchísimas gracias por esta valiosa información. Gracias a ti. Recordemos que la inscripción abierta ya está disponible para todos los niveles del grado 5 al 12 y el último día para aplicar es el 1 de abril. Okay, so I just thought it's fun to share because we are doing a promotion for our school. It's the first time that we're promoting our school and putting us on the map. And so as you can see, we are doing open houses. So we have the virtual open house for in English, February 2nd at 6:30 via Zoom. And in Spanish, February 3rd is the same Zoom link, and it's both at 6:30. And the open houses are from grades 5 through 12.
Estamos promocionando también a nuestra escuela para que nos ayuden también a promocionarla con sus amigos y a vecinos y familiares, ya que ya abrimos las inscripciones para el próximo año escolar y este febrero 2 vamos a tener una casa abierta virtual en Zoom, y el 2 es de la orientación de grado 5 al 12 y es a las 6:30 en inglés. En español va a ser la orientación el 3 de febrero, también a las 6:30, y también en Zoom, y lo mismo para que los padres que no hablan el inglés tengan toda la información. Y para que ustedes sepan, yo les voy a compartir esto a través de WhatsApp o por sus enlaces por Alma, para que compartan. En sí, ustedes van a ver nuestra página web, Inwood Academy, ya sale aquí, que para que se unan al próximo año, porque ya estamos aceptando aplicaciones, y lo que tienen que hacer es crear una contraseña, una cuenta, y lo que necesitan es su sorry, Sarah, can you make sure your mute parents? Okay, so la forma que lo hacen es ponen el correo electrónico o el teléfono, otra vez lo vuelven a poner y luego crean una contraseña para crear su cuenta, y así es que se pueden registrar en línea. Como todos, si tiene algún problema, se puede comunicar con nosotros para que nosotros lo ayudemos a inscribirse en nuestra escuela. Estamos también planificando para el próximo año escolar y entonces por favor, díganos, porque sabemos que muchas personas durante el comienzo de la pandemia se han movido, que cambiaron que se fueron a otro estado, a Connecticut, a Pennsylvania. Entonces, queremos saber cómo es la continuidad de nuestros estudiantes para planificar mejor. Así que si se van a Inwood Academy for Leadership, y entonces va a familias y luego intención de regresar. Y aquí nos llena, si ve, aquí está el inglés o en español. Selecciona su idioma, la banderita de España para el español, y llena pequeña encuesta con su el nombre del estudiante, el grado y la dirección. Y nos dice si sí va a regresar o no va a regresar el próximo año. Y de nuevo es para ayudarnos a planificar. So the other thing is, like, we want to make sure that we plan better for next year in terms of who are our students who are going to stay in the city. We know that with this pandemic, some families have moved to Pennsylvania, Connecticut, Florida. And so we want to make sure that we know who are the kids that are going to stay. So please let us know if you're coming back to the school. You don't need to apply or anything to our school. If you're in a school, you're in a school. And that goes for 8th grade to go to 9th grade. You have your seat in 9th grade. You don't have to reapply or anything like that. You just have to let us know if you want to come back, and you just go to inwoodacademy.org and then families and intent to return, and just complete that small survey with your student name, the address, and let us know yes or no if you're coming back for next year. All right. So next is great news. We have finally our app. It's downloadable. So I'm also, like I said, I'm sharing this on Alma, and this is the new app for Trailblazers. So for you to follow all the teams and all the games and tryouts and everything, you can follow up. So you just download the app, and you can check out, or you can do it on Google Play or on Apple. So it's a fun thing to have it on the map. La otra cosa es que tenemos la aplicación que usted puede descargar de nuestro equipo de atletismo, y así que usted puede seguir todos los juegos, todos los equipos, todo cuando las pruebas para tratar para aplicar para los equipos, y seguir todo y apoyar a sus hijos en sus juegos y todos los papeles que tengan que hacer para divertirse. Y está a través de Apple o Google Play si tiene teléfono de Android. Next is, I just want to go over this week and last week for the high school, and this week
we had 5th to 7th grade students were learning about career clusters, and they were able to visualize a career track and doing class presentations and videos from alumni. Now, 8th grade, if your child is in 8th grade, this is very important that Friday is the PSAT exam, and it's going to be at the high school. So aside from them learning again about careers and graduation requirements, because remember, once you go into high school, it's not like, it doesn't count if you pass the grade, it counts if you have the amount of credits that you need for graduation. So ALMA is extremely important in high school for you to have it. So if you don't have ALMA, and don't wait till you're in high school to get ready, so that you get into used to the whole system, so that you can help your child to stay on track. So just quickly, you received a letter from the principal that said that 8th graders will go directly to our high school building at 3896 10th Avenue. That's 10th Avenue, 2 blocks from the train station, the 207 stop on the 1 train. And doors open at 8:15, and it will be like 15-minute arrival window. So at 8:30, then they start getting ready for the testing, and it should take up to 2 hours and 45 minutes. So it all depends. If your child has special accommodations, then it may be that your student will be dismissed either at 12 o'clock or at 1:30 or at 3 p.m. It depends on your child's testing accommodation. So they don't go back to our middle school. They just go home right away. So what happens is that they come in, they will be getting their snack and their lunch. They won't be getting their breakfast, but so make sure that on Thursday, tomorrow, that they sleep well, and so that they're ready to test for Friday. Again, they have to go directly to the high school building, and they will collect their cell phones and then do the test. So please make sure that you fill out this form. tinyurl.com/ILPSAT 8 and 9, so that you let us know if your child can go home on his own, or if you're picking him up or her up at the end of the testing. Again, they are dismissed right away after the testing, and the testing can last either finish at 12 or finish at 1:30 or finish at 3, depending on the testing accommodations. Okay. So, lo que le estaba diciendo es que en esta semana estamos de exalumnos. Los exalumnos han estado hablando con los chicos, y la directora de preparación universitaria está hablando con los estudiantes acerca de las diferentes carreras. Ha sido programación acerca de las diferentes carreras y presentaciones para que tengan una visualización de lo que van a querer hacer más adelante. Y los estudiantes de 8º grado en particular, aparte de eso, recuerden que este viernes ellos toman el examen de PSAT y lo van a tomar directamente en la escuela secundaria localizada en la 3896 10ª Avenida. Eso es la 10ª Avenida, pasando la parada del tren 1, que es el 207, después cuando termina Post, ahí está la escuela secundaria, o sea que muy cerquita de la escuela intermedia. Y tiene que llegar allá a las 8:15. Le dejan que por lo menos 15 minutos de llegada, así que con tal de que ya estén todos bien sentaditos a las 8:30 para tomarse el examen. Y el examen dura más o menos 2 horas y 45 minutos, así que hay niños que es posible que terminen a las 12, otros que terminen a la 1:30, otros que terminen a las 3, dependiendo de las acomodaciones, porque hay niños que tienen acomodaciones para dar más tiempo en tomar los exámenes. Lo que sí les digo es que ellos no regresan a la escuela intermedia, sino que después de que terminan el examen se van directamente a la casa. Y entonces estamos pidiendo que por favor complete esta encuesta para que nos deje saber. tinyurl.com /inclinada IAL PSAT 89, y nos diga si se lo permite que se vaya a casa solo o si usted lo viene a recoger, porque hay algunos niños que, aunque tenemos en la lista que se pueden ir a casa,
que se pueden ir a casa solo, a veces los padres lo quieren recoger, o sea que nos avisen. Es un formulario de salida. Lo que sí les digo es que el PSAT el SAT es un examen que determina becas y entrada a las mejores universidades, Y entonces es un examen que da mucha oportunidad para los estudiantes una vez que se gradúan de nuestra escuela. Entonces, el PSAT es un examen preparativo para si se hace en 8º grado para saber en cómo va su niño, y especialmente durante esta pandemia, cómo va su niño, para así nosotros tener todos los recursos posibles para que esté bien preparado cuando salga de nuestra de 12 grado, para que pueda conseguir sus buenas becas y su buena preparación. Ahora, lo que sí le estoy diciendo es que este examen es muy posible que en el próximo, en el 2024, ya no lo hagan en burbujitas y llenando con lápiz, sino que lo hagan electrónicamente. Lo siguen haciendo en la escuela, pero por ahora tienen que ir a la escuela, tenerlo con lápices de número 2, todo eso la escuela se lo da, pero sí es que es muy importante que su niño esté puntual. So as I was mentioning before, with the PSAT is a test that will qualify the students for scholarships and best enter open doors for best schools for colleges. So it's very important for us to have great attendance for the 8th graders and 9th graders, so that we know exactly where are they, especially during this pandemic, in terms of based on their testing, to make sure that they are on track for graduation. Not only that, but they're ready for all the steps that they have to take so that they can get good scholarships and open doors for great colleges later on. So great attendance is very important. So what does that mean? If your child is in 10, 11, and 12, your child will not come to school that day because we need all the space for the 8th and 9th graders who are going to be tested. So again, 8th and 9th grade are going to be tested that day. Enfatizo, los niños de 9º grado también van a tomar este examen en su propia escuela, y eso quiere decir que los niños del 10º, 11 y 12 grado no van a estar en la escuela porque necesitamos el espacio para que los demás estén bien distanciados y puedan tomar el examen bien. Okay, then February 9. Perdón. Yes, you have a Señora question. Tatiana, Yes. el día 11 y 12 no tienen que ir los niños a la escuela. No, señora, 10, 11 y 12. En séptimo grado, sí, está en séptimo grado. No, eso es solo los que van a tomar ese examen son de 8º grado y 9º grado y lo van a tomar en la escuela secundaria, en la de 10ª avenida. Para los otros niños que tienen 5º, 6º y 7º, pues tienen clase común y corriente. Ok, gracias. Pero los que están en la escuela secundaria, como se va a hacer ahí ese examen en ese edificio, entonces para tener suficiente espacio, los niños de 10º, 11 y 12 no van a ir al edificio ese día. ¿Le respondí bien su pregunta? Sí, gracias. Dios le bendiga. Okay, so just a good question. What happens to 5th, 6th, and 7th grade? They have a normal day. There is no change for them. It's just 8th grade that day has to go to the high school because of this testing. Alba, ¿tienes una pregunta? Sí, saludo para todos. Tatiana, yo quiero saber, los niños que están en el 8 grado y van a pasar para la high school, ¿los padres tienen que registrarlo o ellos pasan automáticamente a la escuela? So, pasan automáticamente en la escuela, no tienen que hacer nada. Lo que sí es que estamos planificando para marzo que los padres puedan ir a la escuela para ir viendo cómo es la escuela, cómo funciona todo en esta escuela. Entonces, y vaya conociendo a los maestros. O sea, vamos a hacer una serie de presentaciones en esa escuela para los padres y los niños que vayan juntos, para que se vayan acomodando a la escuela. Muchísimas gracias. So good question from Alba. It was like, if your child is in 8th grade, do I have to reapply for 9th grade? No, because it's one school. It's just as if you move from 5th to 6th, you didn't have to apply. The same thing, you don't have to apply from 8 to 9. You have your spot, you don't have to do anything. And we plan to do different tours of the school with parents and students in the spring, around March. So you will be hearing from me about so that you can get
used to the school, get to know the staff, and get to know all about how we do the transition, because we are one family, one school, and how we're doing it academically as well. Okay, so the other thing is Black History Month, and so remember today was the last day for the students to submit their essays or artwork or different however their voices, however they wanted, poems, whatever they wanted to submit. Now for Black History Month, since we always do a fundraising event, $1 dress down is going to go to Alvin Ailey American Dance Theater. So it's a foundation that it's recognized worldwide, and we want to do the partnership, and they have Ailey All Access in the month of February, where you'll be able to, and again, I'll share all this with you, the several ballets throughout the month of February, and you can also see a documentary about Ailey that is available for free on PBS. So you go pbs.org, and it's available till February 8th. So Ailey All Access. And as you can see, you'll be able to see all the different ballets, and they offer different dancing and programs for kids and adults, as well as, very recognized dancers. So it's very good. And so you can learn more about it on their website, but this will be the company that we will be raising funds for the month of February for $1 dress down. Remember today it was $1 dress down for the middle school, but this $1 dress down is going to be for the whole school, and the money will go to Alvin Ailey. It seems like my system is a little bit low, but I'll share all of this with you guys. Para la herencia de historia del mes de la historia negra, estamos levantando fondos en el mes de febrero para esta organización que se llama Alvin Ailey, que es un teatro, una compañía de danza y teatral, y ellos ayudan muchísimo, no solamente es reconocida por todo el mundo, sino que también ayuda también a la comunidad y para unir las razas y a todas las personas de todas razas. Ellos por el mes de febrero, usted puede tener acceso para que usted se vea si a su niño le gusta las artes, para emocionarlo, pues entonces está este programa de baile. Usted lo puede ver, diferentes bailes, todo gratis, lo puede ver aquí en YouTube para que sepa. Y entonces, y también si se va a PBS, que es el sistema de público de televisivo, está todavía Ustedes pueden oír o escuchar a Tatiana, ella está frisada para todos. Se frizó. No Se lo frizó. escucho. Se frizó. Se frizó, ¿verdad que sí? Ok, déjame dejarle saber a ella porque a lo mejor no se ha dado cuenta. Un minuto y perdón, dificultades técnicas. Un segundo, por favor. Ok, so mientras esperamos que ella se conecte de nuevo, vamos a seguir con la presentación. Ella estaba hablando de Black History Month, el mes de la herencia de la cultura afroamericana, que vamos a tener el día casual.
el mes de los miércoles de enero y febrero para dar las donaciones a esta compañía de baile. Ok, vamos a seguir y esperar que todo salga bien con Tatiana. Así es la tecnología a veces, ¿verdad? A veces funciona y a veces nos falla. Sí, qué pena. Me desconectaron. Yes, you're back. Me desconectaron de aquí. Están haciendo cerca de mi casa, como ustedes saben, he estado en recuperación de la cirugía, así que estoy desde mi casa. Pero espero no me vuelvan a desconectar. Ok, seguimos. Como ustedes saben, todos los lugares para hacerse las pruebas son las mismas. ¿Ven mi pantalla? Sí, ok. Sí, yo lo veo. Ok, muy bien. Y entonces, y si quieren saber cuándo un lugar cercano para sacarse la prueba, 85548 envía un mensaje de texto y escribe COVID test y le dicen cuál es el lugar más cercano para usted. Muy importante es, con esta pandemia, es recordarle a su niño que use la máscara apropiadamente. So, voy a darles todo esto para la forma que nos puede ayudar. Primero lo voy a decir en inglés y luego en español. So very, very important that to help us with this pandemic, and you guys have been amazing, is to remind your child to wear their mask properly. We are enforcing it in the school, but the more we work together, and again, they have on the CDC ways that you can wear the mask and how to wear it, and so that it's important to be able, and a good mask goes a long way. So that's one thing. The other one is to please submit every day through Alma under service, and I'll show you later, the daily wellness check. That's the second thing. The other one is to authorize us through this consent form, that you allow us to test your child in the school every Monday. It's not going to be your child every week because we want to have test all the students. But up to now, we only have 600 consent forms. We still have 300 to go. So we're getting there, but we need more. So that's the other thing. And if you have any problem filling this out, please let me know, because I can ask the technician. There were some parents who had trouble with their, that they couldn't use well the email address, or, so let us know, and we can help you with that. And we also made a how-to video for your convenience that it's on our YouTube channel, and it show you how to do it. So I'm not going to waste time with that, but just it's on a YouTube video, and I present all this as well. And then we have, every time you get your child tested, please don't send the information to me. Send it to this form. Use this form. Very important that you submit it in the form, because it allows the whole team to take a look and really analyze it and find out how to best support your team. I'm so sorry. It seems like my internet is still low, so it takes time for me to load it. I don't know, Zared, if you want to share the screen so you can show those links, because your internet is more stable. And the other one is, I'm going to stop sharing, is please, when you do the test results, please do so as soon as possible if you know your child has a virus or someone at home has the virus and your child is not vaccinated. So this will allow us, our team, to do all this as soon as possible and do the contact tracing. So here we go. Sarah is showing us the consent form. They showing us the form to submit the test results. Again, it's your name, your email, the phone number, and then the student's name and grade, and just let us know if your child
tested positive. Very important is to give us the date of when your child got tested. And then you take a photo of your COVID test, put your name right down next to it, your child's name and grade, and that will allow us to make the team to be able to see it. Now, if you get an email saying, oh, your child was exposed, then we will be making available a kit at our office. So sometimes we're able to give it to your child, but sometimes we're not because of when we get the information. So we will need to just know that if you get that letter that your child tested was exposed to someone, that you can come the next day and pick up a kit, a test kit, and it includes two tests, one to do it right away and the other one 3 to 5 days after the exposure, so you continue to monitor. And please let us know if you want your child to pick up the test because you cannot do it, then do tell your child, go to the office and pick up, ask Nancy in the middle school or ask Genesis at the high school for a test kit, and they'll give it to her or your child. Now, if your child has special needs and is afraid of asking or something like that, by all means, call me and we'll make sure that your child will receive the test the next day. Okay, so then the other thing is muy importante, esto es que and the other thing that I wanted to say is that starting Friday, just as a way of keeping more transparency, I will give a letter with graphics of a year in a glance of how many COVID cases we have had. So just so you know, it's coming up every Friday on Alma around, and you'll be able to see it. Okay. La otra cosa es que esta es la forma que ustedes nos pueden ayudar y es que por favor recuérdenle a su hijo que use la máscara correctamente en todo momento. Este virus todavía es muy contagioso y tenemos también familias que son de alto riesgo, así que es muy importante que nos ayudemos los unos a los otros usando esta mascarilla. La otra es que por favor todos los días a través de Alma haga la encuesta del Daily Wellness Check. Muy importante porque esto lo encuentra aquí en Surveys, en el Alma o en su correo, aquí donde dice esta barrita verde, él lo responde para que usted pueda hacer la información. Muy importante también de que si usted, por ejemplo, tiene o el niño está usted lo ve que está enfermo o algo, que por favor, cuanto antes posible, llene este formulario de resultados de prueba de COVID, porque si me lo manda a mí, pues a lo mejor yo no lo veo. O sea que es muy importante que usted lo llene el formulario y también que por favor haga que nosotros al compartir los resultados, ya sea que su niño tiene el virus o si alguien de su casa tiene el virus y el niño no está vacunado, que nos informe lo antes posible. Aún si usted no le hizo la prueba a su niño, pero alguien sabe de su casa que tiene el virus, incluya la foto de la persona que tiene el virus en su casa, porque como su niño no está vacunado, va a estar muy expuesto. Y también todos los viernes envía los resultados negativos de la prueba usando el mismo formulario. Si sus niños le dicen que está expuesto al COVID, entonces es muy posible que no nos dé tiempo de entregarle las pruebas para que se la haga en casa. Así que si llega una carta a su casa diciendo que está expuesto, por favor, dígale a su niño que por favor recoja las pruebas, que son 2, el día siguiente, para que usted se lo haga la prueba y luego se la vuelva a hacer en 3 a 5 días después. Es muy posible que si está expuesto, que no nos alcance a nosotros ponerle la prueba, a distribuir las pruebas en la mochila de su hijo. Así que usted también la puede venir a recoger, o de nuevo, si su niño tiene educación especial y le da pena o a cualquier cosa que no puede venir a recogerlo, pues entonces nada más nos llama y para nosotros asegurarnos de que la tenga eso en su casa.
Ok, y recuerde de compartir el formulario de vacunación si su niño está completamente vacunado y el formulario de consentimiento para que nos permita que nosotros le hagamos la prueba a su niño en la escuela. Y ya tenemos 600 pruebas, necesitamos 300 más para estar bien en nuestra escuela. Y mil gracias por llenar aquellos que llenaron. Si usted tiene algún problema que con el formulario de consentimiento, pues simplemente si no pudo llenarlo, pues por favor avísenos para nosotros ayudarlos a llenar. Ok. Y recuerdo, por favor, usen Alma. Usen Alma. Y si no saben cómo usarla, por favor, conéctese con nosotros porque todos los días tiene que llenar la encuesta de salud, que son 4 preguntas que va a decir si alguien de su casa tiene Alma y usted al final está expuesto al virus, si usted dice sí o no. Y lo necesitamos todos los días para toda la escuela. Así que, por favor. Ok. Lo siguiente es, les recuerdo, tenemos el club de lectura. En este momento solamente está en español y se conecta los martes a las 8 p.m. o el viernes a las 8:30 en español. Las personas en inglés pues, no se han inscrito en sí, así que todavía estamos abriendo este espacio. So the book club, please sign up. It's amazing. 13 things mentally strong parents don't do is to increase mental health in our children. So if you haven't signed up yet, please sign up at tinyurl.com/IAL 13 things. The Spanish groups are already going, but we still need more for in English, so because it's amazing. And our children mentally and socially, they're not doing so great, and this is a good way for us to help them out. Remember, yoga is on Thursdays at 7, and we're also promoting for families who have autistic children to remember to that we want to do a workshop on benefits because you can earn a lot of money with benefits. Okay, so it's come to the time where we continue with our circle of security tomorrow and coffee hour tomorrow. Seguimos mañana con el círculo de seguridad y el cafecito. Pero ahora lo más interesante es que viene nuestra invitada especial, que es Jessica López de Inwood Community Services, and I'm going to make her a co-host. If I can find it, give me 1 second. Jessica, where can I find you? Hello, everyone. Oh, great, Jessica. All right. Hi, Happy New Year. I know it's almost February, but never too late to say Happy New Year. Hope everyone is doing well. I think you did make me a co-host. Yes, so you can share your screen. Yeah, esto es lo más divertido de hoy. I hope that everyone has fun today, really, because, with all the stress and the anxiety about COVID, like Tatiana said, and our children's schools and everything that they have to do, sometimes it's hard to think about ourselves and our goals and what we want to do, right? So hopefully this activity helps. Give me 1 moment. Entonces ella va a compartir sobre un tablero de visión y es para nosotros prepararnos bien, establecer todas nuestras estructuras para asegurarnos de que nuestros niños tengan una linda relación con nosotros. Okay, let's see. Here we go. Okay, so today, oopsie. Let's go back, it's going ahead of time, right? So today, I'm going to be talking about Vision 2022. So we're going to have an activity that our parents are going to take to do home. So hopefully all the parents find some time to do this activity, and then we'll come back within the next 2 weeks, right? But this is Vision 22. Basically, we're going to do a vision board about our goals, our short-term goals, our long-term goals, and our family goals. Ok, entonces, más que todo, queremos hacer es visión para
trabajar con nuestros niños. Así que yo les voy a compartir todo y Jessica, I'm going to stop recording and restart recording so that we can share it both.